Buenas noches, amados hermanos. Esta tarde, siendo las 18:57 de la tarde, estamos para dar comienzo a este jueves, como todos los jueves, a una nueva charla bíblica. Agradeciendo a Dios, en primer lugar, por la vida, por la salud, por todos los beneficios dados de su mano y de su amor. Confiamos firmemente de que esta tarde será importante para usted, así como es importante para mí. Así que les encargo la oración, encargo la oración por mí, les encargo la oración por el ministerio, les encargo la oración por este trabajo que estamos haciendo, de prepararnos, de charlar, de salir al aire, para compartir un tiempo importante, que es un tiempo de estas charlas bíblicas que se han hecho a partir del problema de la pandemia. No nos podemos reunir todos los días, aunque estamos autorizados, pero a causa también un poco del frío, de las inclemencias del tiempo, hemos decidido los días jueves eh, salir al aire. Como decía, vamos a orar para que el Señor bendiga esta tarde, hermanos, y que pueda ser de un grato momento, como todo momento que hablamos en cuanto de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde te agradecemos por la vida, por la salud, por lo inmenso de tu amor. Señor, mira nuestros hermanos en distintos lugares que están pasando este momento difícil de salud. Te rogamos en el nombre de Jesús que al poder de tu sangre, Señor, se manifieste y de tus llagas se manifieste en los cuerpos de tus siervos, de tus hijos, de tu pueblo. Rompe toda atadura del diablo, rompe toda ligadura, Señor, y trae sobre las personas la salud que necesitan. Trae paz, trae consuelo para aquellos que han perdido sus familiares, sus seres amados. Te rogamos, mi Cristo amado, que bendigas mi vida también, que bendiga la vida de todos los que forman parte de este ministerio, Señor, aquí en la ciudad de Neuquén y en distintos lugares donde se comparte este tiempo de palabra tuya. Gracias te doy, aún por las circunstancias más difíciles que tenemos que vivir. Gracias te damos por los momentos buenos y los momentos malos. Todo es bueno para enseñarnos a crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos, lo digo cada vez que tengo la oportunidad de comenzar estas charlas bíblicas, que este es un trabajo que estamos realizando para el grupo ministerial que estamos formando los discípulos que están por salir al ministerio. Pero gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de compartir con distintos hermanos y siervos de distintos lugares. Hablábamos el jueves pasado de lo que debíamos aprender a ser sinceros, ser sinceros con nosotros mismos, que es lo primero que podemos y debemos hacer, ser sinceros con nosotros mismos. Después decíamos que tenemos que ser sinceros con nuestros hermanos para que de esa forma alcanzar, hermanos, la posibilidad plena de tener en ellos una comunión real y positiva y poder tener la seguridad de que ellos están recibiendo con amor y con respeto por nuestra sinceridad lo que Dios nos pone en nuestro corazón. Otra de las cosas que tenemos que aprender como ministros, hermanos, es que el ministerio es un acto de amor. Parece redundante decirlo, pero es una necesidad fuerte que podamos entender en este tiempo que nuestro trabajo, la palabra ministerio significa servicio. Cuando decimos ministro no estamos poniéndonos un título grandilocuente, sino que nos estamos diciendo o nos están diciendo servidores o siervos. Por lo tanto, nuestro trabajo, nuestro primer objetivo es servir por amor. El Señor nos dio, hermanos, la manifestación clara de esta palabra y de este objetivo. ¿Por qué estoy en el ministerio? Tenemos que consensuar y entender y fijar en nuestro corazón y en nuestro trabajo, en nuestro corazón y en nuestra mente, que nuestro trabajo tiene que ser
netamente por amor. Jesús, allí el discípulo Juan escribe, Jesús hablando, nosotros dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio. La demostración de amor es el aprender a dar, a darnos. Y no estamos hablando de dar solamente la economía, ya vamos a hablar de la mayordomía, sino que tenemos que darnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo lo escribía y decía que cuál era el problema si dando estaba dispuesto a amar aún siendo amado menos. Estaba dispuesto a servirse, a entregarse por su trabajo en el ministerio o en el servicio a las distintas congregaciones, siendo el apóstol de los gentiles. El amor que el Señor nos dio y nos exige en cierta forma, cuando hablamos del amor el otro día justamente hablamos de las esferas del amor, hablábamos del amor eros, que es el amor de pareja, el amor sexual, la búsqueda de placer, es el amor eros. El amor fileto, que es el amor filial, el amor de la familia, y después está el amor ágape. El amor ágape es el amor que Dios nos demostró, el amor completo, sin límite y sin medida. Y el propósito de Dios para nuestro ministerio es que nos acerquemos lo más posible al amor ágape, estar dispuestos a darnos a nosotros mismos en servicio por la obra del Señor. Nuestro trabajo, nuestro objetivo principal es mostrar a través de nuestro amor el amor a Dios. Si usted, hermanos, solamente lo va a hacer por el compromiso, por la responsabilidad, que es importante tener compromiso y tener responsabilidad, pero el ministerio por amor es mucho más que el compromiso, la responsabilidad, es mucho más que todo eso, que el deber hacerlo porque alguien me ungió, alguien me mandó, alguien me dijo, alguien me puso la mano. El ministerio por amor da mucho más que eso. El apóstol Pablo escribía allí, hermanos, mostrando, Pablo era un hombre que había sido, todos conocemos esto, pero es bueno repetirlo, era un erudito, era un hombre de una de las tribus del pueblo de Israel, judío entre los judíos, que guardaba la ley de Moisés, que practicaba todo lo que la ley del judaísmo le exigía porque era judío, pero él lo había dejado todo porque conoció algo que está más allá de la ley, que es el amor en la persona y en la presencia de Jesucristo. Y él escribe, inmerso en el amor que había conocido de Dios, escribe de la siguiente manera a una iglesia con problemas. ¿Por qué, hermanos, digo con problemas? Porque a veces como ministro decimos, pero esta iglesia no entiende, estos hermanos no aprenden, esta gente no comprende, esta gente es dura de servir y nos hacemos un mundo de problemas porque la gente no puede entender. El apóstol Pablo le escribe en la segunda epístola a la iglesia de los Corintios, si usted conociera, y por supuesto que creo que lo sabe, pero una iglesia complicada, una iglesia con problemas morales, una iglesia que hacía cosas que ni aún aquellos que no conocían a Dios hacían. ¿Por qué? Porque venían de un mundo donde se practicaba todas esas cosas que algunos de ellos seguían practicando, pero aún así el apóstol Pablo le escribía a esa iglesia, con problemas le escribía de la siguiente manera: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribo con muchas lágrimas, no para que fueses contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Cuán grande es el amor que os tengo. Era tan grande el amor que lo motivaba a Pablo a escribirle de esta manera. Yo me imagino a Pablo, hermanos, porque él decía, porque por la mucha tribulación él se sentía atribulado, porque conocía lo que estaba pasando. Él sabía el trasfondo del testimonio de esta iglesia. Como hay muchos pastores que vemos lo que pasa dentro de nuestras congregaciones y decimos, ¿cuándo van a entender tanto trabajo, tanto desvelo, tanta angustia que pasamos? Pero él sabía y él decía, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón nos escribí, con muchas lágrimas. Muchos creen que
que los pastores pasamos siempre bien, estamos siempre, hay lágrimas en el corazón, en la vida de los siervos y de las siervas, porque ese es el precio que vas a tener que pagar por tu ministerio. Siempre les he dicho, ¿por qué se está preparando? ¿Para qué se quiere preparar? ¿Para conocer más o para servir mejor? Y ustedes, los hermanos de este ministerio, siempre me dijeron lo mismo, pastor, nos queremos preparar para servir mejor. Pues el precio de tu servicio, el pago de tu servicio, escúcheme, el pago de tu servicio será muchas veces tribulación y angustia, porque vas a ver que tu esfuerzo, que tu trabajo, que todos tus desvelos no están siendo retribuidos de la forma, y no estoy hablando de lo económico, estoy hablando de los cambios, de las transformaciones, de lo que vos anhelás que pase en la vida de una persona. Y hermano, vos que te estás preparando y que muchas veces has dicho y te he escuchado decir, yo voy a ir al ministerio, yo tengo el llamado al pastorado, pero quiero que sepas que el pago de tu trabajo, de tu servicio, será eso, angustia, tribulación y lágrimas. No para que fueses contristado, no quería entristecerlo, a pesar que se merecían el reto, a lo mejor, aunque a pesar de que se merecían a lo mejor la recriminación, pero lo decía, pero no para que estén contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Parece mentira. Pablo en alguna oportunidad escribe, elijan ustedes cómo quieren que vaya, porque supuestamente, o por supuesto, muchas veces uno se encrespa sus nervios, hay situaciones que lo superan. ¿Con quieren que vaya? ¿Con palabra de amor o con vara de juicio? Decidan ustedes. Pero este Pablo lo que hacía, lo hacía por amor. Aún la reprensión lo hacía por amor. Ese tiene que ser, amada hermana y hermano, que te estás preparando y estás escuchando este estudio, ese tiene que ser el motivo que te lleve a decir, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? No hay otra, no debe haber otra. Algunos pensarán, bueno, los diezmos, las ofrendas, los regalos, las primicias, las caricias de los hermanos, el halago de la gente que diga, qué lindo pastor que predicó, qué lindo. No, no, no. Eso no sirve. Sirve para el alma, sirve para el hombre, sirve para engrandecer a lo mejor o alegrarte por el momento. Pero muchas veces las mismas personas que hoy te dicen que bien pastor son las mismas personas que en otro momento no te van a decir eso, sino que te van a criticar y también te van a avergonzar. El pago de tu trabajo, tienes que saberlo, que será lo que le pasó al apóstol Pablo, que fue lágrimas, tribulación y angustia. ¿Amén? A la iglesia de Filipo, una iglesia nacida en una prisión. Todos conocen el episodio del apóstol Pablo y Silas, allí en la cárcel de Filipo, fue metido en la celda de más adentro, en el lugar más escondido, habían sido encepados. Algunos dicen, ¿cómo era? Pues lo dejaban colgado, hermanos, allí, atados sus brazos y sus cuellos, su espalda, parados, allí azotados, golpeados, maltratados, pero en aquel lugar el apóstol Pablo y el discípulo Silas cantaban himnos y oraban y alababan al Señor. Allí el Señor, amén, hace que la cárcel, las puertas de la cárcel se abran, hermanos, un gran temblor, y en ese lugar nace el primer miembro o la primera familia gracias a las lágrimas, al sufrimiento, pero también a la adoración y a la alabanza que Pablo y Silas hacían allí en la cárcel, en la celda de más adentro. El carcelero de Filipo. Allí nace la iglesia a los filipenses, una iglesia reconocida por su amor, por su bonomía, por la administración de su economía. Era una iglesia, hermanos, a lo que Pablo les agradecía y decía que él estaba preparado para pasar lo bueno y lo malo, a tener mucho y a tener nada. Pero también le decía, pero más todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero allí en esa iglesia, amada por el corazón de Pablo, nacida en las prisiones de Pablo, hermanos, él le podía decir, inmerso en el amor que tenía por esa congregación, allí en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 8, anótelo y léalo, por favor, tenga su Biblia en su mano para poder ir marcando y leyendo lo que estamos diciendo. Porque Dios me es testigo
no le era testigo los hermanos, no le eran testigo los discípulos, no eran testigos sus condiscípulos, sino que Dios mismo le era testigo. Dios lo conocía, Dios conocía lo profundo del sentimiento de Pablo, Dios conocía lo profundo de la oración de Pablo, Dios conocía la comunión que tenía Pablo con el Señor, y él le dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo. ¿Cómo os amo? Pablo decía, he sufrido dolores de parto por ustedes. Pablo había sufrido, su dolor eran los azotes que le habían pegado allí en Filipo, y esos golpes lo habían llenado de amor. A veces cuando pasamos pruebas y luchas como siervos, hermanos, decimos, uy, pero esta gente. Pero Pablo no decía eso. Pablo decía de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Él lo tenía claro. Él sabía que el trabajo no era por compromiso, no era por responsabilidad, no era por obligación, sino que era por amor. Y debemos pedirle al Señor que Él nos inunde como ministros de un bautismo de amor, de un amor profundo, de un amor que se acerque al amor ágape. El amor de Dios es el amor ágape, que nos acerque, nos inunde de ese amor. Es dificilísimo, hermano. Puedo hablarte como pastor, como anciano, puedo hablarte con los años de ministerio sobre mis espaldas, que es muy difícil. Y a veces, Señor, ¿hasta cuándo? Pues es por la eternidad, porque el amor de Dios es por la eternidad. ¿Y a quién tengo que amar? A todos. El Señor dijo, porque de tal manera nos amó, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, el que nos cae bien, el que nos cae mal, el que nos reconoce, el que no nos reconoce, todo el mundo que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Aún las personas que parecen, hermanos, más incorregibles, más los tenemos que amar. A veces hay un dicho por allí que dice, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Porque te dan ganas a veces de decir, Señor, llévatelo, no soporto. Pero a ese incorregible es a quien más tenés que amar. A veces parece imposible. A veces, hermanos, parece que todo se pone negro y no sabes qué hacer, cómo arreglar, cómo tomar. Hay gente que parece que no te va a entender nunca, pues debes seguir amándolo, porque tu amor va a cambiar la vida de esas personas, porque el Señor te lo puso a tu lado, el Señor te lo puso bajo tu responsabilidad, pues a ellos los tenés que amar. Amén. Dice el libro de Juan, capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ya estaba terminando, estaban en el cenáculo, en el lugar donde cenó, allí en el monte de Sión. Hermanos, allí estaba el cenáculo, el aposento alto, allí estaban cenando la última cena. Qué hermoso, hermanos, cuando podemos entender que en el monte de Sión, allí estuvo el lugar, el tabernáculo, estuvo el aposento alto, estuvo el lugar donde Jesús cenó la última cena, en el mismo monte donde está sepultado el rey David, en el monte de Sión, no será movido, bendito sea el Señor, porque la historia los une, Antiguo y Nuevo Testamento, y en ese lugar, gloria sea el Señor, para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Hasta cuándo tengo que amarlo? ¿Hasta cuándo tengo que creer que va a cambiar? ¿Hasta cuándo tengo que soportar a este mal llevado, a este mañoso, a esta mañosa, que a veces nos cuesta entender por qué podemos ser tan porfiados? Yo hablo por mí mismo, hermano. Yo fui bastante mal llevado, bastante porfiado, pero siempre encontré quien me amara. Y siempre encontré una palabra de alguien que me dijera, Dios tiene poder para cambiar. Dios tiene poder para renovar. Dios puede hacer de ti una persona diferente. Siempre tuve a alguien, un pastor, un amigo, un compañero de ministerio,
alguien que me extendió una palabra de amor. Alguna vez nos enseñaron, hermanos, una gran verdad, cuando nos enseñaban, hermanos, evangelismo personal, hay un dicho que dice que una gota de miel junta más mosca que un barril de vinagre. ¿Qué simboliza la gota de miel? El amor, la comprensión, entender que no todos pueden entender como nosotros entendemos. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor en el ministerio? ¿Quién es aquel que tiene amor en el ministerio? Uno que le da la preferencia a los demás más que a uno mismo. Una persona que ama le da lugar al otro, no importa lo que yo pase, no importa lo que yo quiera, no importa cómo yo me sienta, no importa lo que yo tenga que posponer, no importa lo que yo tenga que ceder, no importa cuánto tenga que humillarme, porque mi amor hace que pueda yo hacer que otro alcance el objetivo que Dios tiene para todos. Pero ¿será el objetivo de Dios que sí, dice que el Señor, hermanos, cuando nacimos, nosotros fuimos conocidos, elegidos por Dios. Y si alguien llegó a escuchar la palabra de Dios es porque el Espíritu de Dios lo trajo, lo convenció y lo trajo hasta el lugar para que nosotros como ministros los preparemos, los llevemos a la misma presencia de Dios. ¿Qué es otro que una demostración de amor? Uno que hace las cosas sin esperar beneficios personales. Yo sirvo, pero quiero algo a cambio. El hombre que ama, la mujer que ama, el hombre que entiende el llamado al ministerio, no espera beneficios. Simplemente hace lo que tiene que hacer porque lo impulsa un espíritu glorioso, que es el Espíritu de Dios, que es el fruto, parte del fruto del Espíritu, que es el amor. El primer fruto, la primera parte del fruto del Espíritu es el amor. Si no tengo amor, no conozco a Dios, simplemente. La palabra dice que no ama a su hermano, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es difícil, amén, es muy difícil. Hay gente que uno dice es inagarrable, amén, algunos son inagarrables, pero Dios no nos va a preguntar a nosotros si era muy inagarrable, si era muy inaguantable, si era muy insoportable, nos va a preguntar dónde está la oveja que yo puse a tu lado. Como ministro tenemos la responsabilidad de cuidar del que Él puso a nuestro lado. ¿Por qué? Porque el rebaño no es nuestro, el rebaño es del Señor. ¿Quién es otra demostración de amor? Uno que hace las cosas porque el amor de Dios lo motiva para hacer las cosas. ¿Qué me motiva? ¿Qué me motiva a enseñar? ¿Qué me motiva a predicar? ¿Qué me motiva a visitar? ¿Qué me motiva a visitar a un enfermo? ¿Qué me motiva a explicar y luchar para que esa persona entienda? Me motiva solamente el amor de Dios. Cuando usted predique no lo tiene que hacer solamente por amor a la gente, sino por amor en primer lugar a Dios. Es, hermanos, cuando nosotros estas cosas, nosotros vemos cómo Dios, amando a Dios, podemos poder amar a las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Anoté algunas cosas más, hermanos, y quiero compartirlas brevemente. ¿Qué es el amor? Aquí anoté lo que no es el amor. El amor no es diplomacia. A veces que lo amo tanto no le digo las cosas que le tengo que decir. No. El amor, para quedar bien con alguien, no es amor. A veces es encubrir cosas que no tenemos que encubrir. Porque Dios no nos mandó a encubrir pecado. Nos mandó a cubrir al pecador, pero no a encubrir el pecado. Tenemos la obligación de cubrir la desnudez de nuestro hermano. Nosotros tenemos la obligación como hijos, como siervos de Dios, a cubrir la desnudez, no andar, lamentablemente en estos últimos años, en estas últimas décadas, hemos visto cuánta gente ha quedado en el camino, cuánta gente ha quedado lastimada, cuánta gente ha quedado herida por circunstancias de la vida y lamentablemente hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y marcamos el destino de la gente sin tener el derecho a marcar el destino de nadie. Este se va a perder, este no sirve,
este no va a alcanzar la gloria de Dios, este es un pervertido, este es un pecador, este, siempre le marcamos el destino, no va a llegar, no va a llegar. Dios no nos mandó eso. Dios nos mandó, según la palabra del Señor allí en el libro de a los Gálatas, si alguno ha encontrado alguna cosa indecente en su hermano, vosotros que sois espirituales, restaurar. ¿Qué significa eso? En primer lugar, yo para hablar de mi hermano tengo que haberlo visto. A veces hace alguna oportunidad, en algunas, hace años atrás, se hablaba de un pastor de Buenos Aires y yo tuve una confrontación con ciertas personas, no voy a dar el nombre porque no importa, que me decían, lo marcaban con una tiza negra y decía, él hizo, no sé si lo hizo o no lo hizo, pero hablaba de lo que la gente decía, lo que los diarios decían, lo que la televisión decía. Entonces yo le pregunté, ¿vos lo viste? No, 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 pero vos viste, la gente dice, la radio dice, la televisión dice, los diarios dicen. Y yo me tomé la atribución de decir, de preguntarle, ¿vos sabés lo que la gente dice de vos? Y dice, bueno, pero bueno, me contestó esta persona, pero vos no podés pensar eso que vos estás diciendo que la gente dice. Entonces yo le dije, la misma vara con que medís, seremos medidos. Nosotros no podemos marcar el destino de nadie, pero tampoco tenemos que encubrir, sí cubrir la desnudez de mi hermano. Yo tengo que llamarlo, decirle las cosas como son, marcarle el camino, decirle, hermano, te equivocaste, esto no está bien, el Señor no quiere esto de vos. Y aunque el hermano se enoje en algún momento, porque toda herida que se cura duele, en algún momento el Espíritu de Dios hará el resto de la obra que nosotros no pudimos hacer y lo traerá al arrepentimiento y podrá reconocer que le hemos hablado con amor, que lo hemos cubierto, que no hemos desnudado, no hemos mostrado su desnudez a todo el mundo y que gracias a ese cubrir su desnudez, él pudo volver. Nosotros como iglesia muchas veces usamos la disciplina y la disciplina es buena la disciplina, no a todos nos gusta, pero es buena la disciplina porque nos ayuda a frenarnos para no seguir lastimándonos y lastimando a otros. Pero esa disciplina no tiene que ser voz en cuello contando porque el hermano cayó, porque el hermano le pasó esto, porque la hermana le pasó el otro, sino que simplemente cubrir su desnudez y ayudarle a salir de su herida, curar sus heridas, vendar sus heridas, hacer el trabajo del buen samaritano. Lamentablemente parece que esta parábola fuera solamente para la gente del mundo, pero esta parábola fue dicha entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Estaba hablando que había salido de Jerusalén, del lugar de paz. Cuánta gente, amados hermanos, que han salido de Jerusalén, ciudad de paz, del lugar donde estaban bien en la casa del Señor, sirviendo a Dios, y se fueron a Jericó, la ciudad de las luces, donde nos ennubila las cosas que supuestamente son lindas y nos gustan y nos traen cierta alegría, cierto placer, y en el medio del camino siempre está el salteador y nos deja medio muerto. No dice muerto, dice medio muerto. Hay muchos medios muertos, pero sabe que de medio a muerto hay una distancia. Para eso está el buen samaritano representado en Jesús, que se detuvo a curarlo. Los levitas no tenían ofrenda, no tenía que servir, no tenía que dar, entonces ni siquiera se detuvieron. Los sacerdotes que representan la religión, la ortodoxia y todas esas cosas que a veces, bueno, pero yo el estatuto dice, yo no estoy en contra del estatuto ni el reglamento, estoy diciendo lo que a la luz de la palabra entiendo. Tampoco lo entendieron, pero por ese lugar caminaba el buen samaritano. Era el lugar donde siempre caminaba el buen samaritano. Era su lugar. El buen samaritano siempre está donde hay necesidad. El buen samaritano está donde está el hombre caído. El buen samaritano siempre está en el lugar donde los que han salido de la Jerusalén, del lugar de paz, obnubilados por la ciudad de Jericó, la ciudad de las luces, bajaron a Jericó 30 kilómetros, dice que hay de distancia entre Jerusalén y Jericó. En el medio había un lugar que aún existe, que es el Valle de la Sombra y de la Muerte,
allí en ese lugar era un camino muy estrecho que los pastores de aquel tiempo pasaban con su rebaño de uno en uno. Por ese lugar fue tomado por salteadores y lo dejaron medio muerto. Hay muchos medios muertos. No los terminemos de matar, pero no le encubramos y digamos, está todo bien. Eso se llama diplomacia mal entendida. Eso no es amor, eso es un error grave. Y muchas veces los que llegamos al ministerio usamos la democracia, ¿sabe para qué? Lamentablemente lo tengo que decir, para obtener ciertos grados de ventaja. El hermano lo quiero, no le digo nada, ya hay buenos diezmos, buenas ofrendas. Nuestro trabajo no debe ser ni por diezmos ni por ofrenda, sino por amor. Sé que esto puede parecer medio doloroso, pero es una realidad, hermanos, que la vemos a diario. Amén. Tampoco tenemos que usar salamerías. No, hermanita, está todo bien. No. Esto es una actitud espumosa que carece de sinceridad. Lo que está mal, está mal. Lo que tiene color negro es negro, lo que tiene color rojo es rojo, y el pecado, hermanos, no se lo puede acariciar en la vida de una persona porque está en riesgo su vida. Amén. Cuando uno ministra con amor, no piensa tanto en uno, sino en el crecimiento espiritual de la gente, que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Tenemos que tener, hermanos, que entender que no debemos pensar en nosotros. Yo no sé si reprendo a un hermano que es dadivoso, que es cariñoso, que me trae un buen regalo de tanto en tanto, que me trae una ofrenda de tanto en tanto, que me trae los diezmos. Yo lo acaricio y el hermano, porque aunque se mande cualquiera, yo no, hermano, está todo bien. Yo soy su pastor, él es mi hermano, pero tengo la obligación de decirle las cosas por su nombre. No pensando en lo que yo voy a recibir o en lo que yo voy a perder, sino en lo que le sirve a él para crecer. Algún día será agradecido y entenderá que lo que hemos hecho lo hemos hecho por amor. Otra de las cosas que tenemos que, hermanos, entender, que nosotros nos debemos al Señor y nos debemos al servicio, y tenemos que no usar el miedo de la gente, porque mucha gente nos ama y nos respeta y nos cuide, y hay algunos hombres que viven amenazando a la iglesia, que van a dejar la iglesia o el trabajo en el lugar. No, yo me voy a ir porque acá no. Yo estoy aquí porque el Señor me puso. Es que muchas veces pensé en irme, muchas veces quise irme, muchas veces en los momentos eso de desasosiego que todo cristiano tiene, que todo siervo tiene, lo pensé. Pero cuando uno ministra con amor, el hombre o mujer se queda más allá de la circunstancia al cuidado del rebaño que el Señor le ha dado a cuidar sin medir consecuencias. Veamos allí en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Hay algunos versículos, hermanos, que quiero que compartamos. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. ¿Qué puede ser el ladrón? El ladrón es aquel que viene a quitarte la paz, que viene a traerte. A los pastores nos pasa, hermano. Hoy estaba hablando con un hermano, me han pasado cosas, nos pasan cosas que nos traen desasosiego, soledad, angustia, ganas de salir corriendo, pero ese es el ladrón que vino a robarme la paz. Pero ese es el ladrón, yo no le puedo hacer caso al ladrón. Pero Jesús dijo, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo no le debo rendir pleitesía al enemigo de nuestras vidas, sino que tengo que rendirle culto y obediencia al que vino a traerme vida. Mi lugar, hasta que Él disponga lo contrario, es este lugar. Y seguiremos en este lugar. Vas a ir a muchos lugares donde te van a dar ganas de salir corriendo, mi hermano. Cuando entres al ministerio vas a tener ganas de tirar todo, salir corriendo. No te muevas, porque así como amas tu lugar, tu casa, tu cama, te gusta tu espacio, así tienes que amar también, por supuesto, salvando la distancia, porque es mucho más importante la iglesia, tienes que amar el lugar donde el Señor te puso. Amén. Versículo 11, yo soy el buen pastor. Jesús nos da el ejemplo. Muchas veces queremos
No, ciertamente hay ministerios, ¿no es cierto? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, o misionero, como le quieran decir. Pero Jesús no se presenta ni como apóstol ni como profeta, aunque era apóstol y aunque era profeta, pero él se presenta con el mayor rango que un hombre de Dios puede presentarse. Yo soy el buen pastor. David, cuando el rey, hermano, le dijo, ¿quién vas a ir a pelear vos con el semejante gigante? Era un niño prácticamente, le puso su armadura, no podía ni caminar David. David sacó la armadura y dice, ¿qué vas a ir a hacer vos? Y David, yo, tu siervo es pastor. Si hay algo que te va a traer bendición, hermano, a tu vida, cuando llegues al lugar, no te quejes ni busques otro espacio, otro lugar. Pastor, el mejor lugar es el lugar en el que se manifestó Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Vendrán luchas, vendrán dificultades, pero el pastor da la vida por las ovejas. El versículo 12 del capítulo 10, más el asalariado. Ah, pastor, ¿cómo es esto el asalariado? El asalariado no es aquel que le pagan un salario a iglesias, grandes congregaciones, que los pastores tienen su sueldo, bendito sea Dios. Ojalá que todos los pastores pudiéramos cobrar un sueldo. Sabe que muchos creen que los pastores vivimos, el pastor no trabaja, el pastor trabaja 24/7. 365 días del año, el pastor necesito que venga a verme, allá va el pastor quiero esto, allá está el pastor ore por mí, allá está. Pasarán días y horas, trabajan 24/7. Y a veces, claro, porque viven de los diezmos. Nosotros, gracias a Dios, hermanos, podemos decir que somos, el siervo de Dios es un diezmador. El buen siervo de Dios es el primero en diezmar. De eso vamos a hablar un ratito más. Pero, ¿quién es el asalariado? El que es más importante lo que recibe. Y si no recibe, no me sirve. Ese es el asalariado. No el que tiene le dan si sembrando lo espiritual, ¿por qué no podemos recoger lo material? No le pondrás bozal al que trille, que trabaja el evangelio viva. Hay cientos de mensajes en la palabra del Señor que avalan el servicio pleno y activo, completo, tiempo completo del pastor. Entonces no hablamos de asalariado por aquel que recibe, hermanos, lo que debe y le corresponde recibir, sino aquel que le da más valor a lo que recibe que a lo que es, a lo que tiene que hacer. El que ama más el dinero que las almas que tiene a cuidar. Con dinero, sin dinero, usted tiene que servir al Señor cuando llegue al ministerio y aún antes de llegar al ministerio, porque todos somos ministros de la reconciliación. El primer ministerio de todo cristiano es el ministerio de la reconciliación. En el ministerio de la reconciliación, que todos tenemos que practicar porque es parte de la iglesia, tenemos que hacerlo no por dinero, no por ganancias, sino por amor. Más el asalariado, que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Son los que en las circunstancias, por eso hablábamos el otro día del alma, del espíritu, hermanos, cuando emocionalmente estamos, lo que yo siento, y no siento estar acá porque son pocos los ingresos, me voy, dejo todo tirado, dejamos tirado el rebaño, dejamos todo abandonado. Nosotros no tenemos no somos de los que retrocedemos, no debe usted retroceder, sino de los que luchan y van para adelante dándole gloria a Dios. El ministro como administrador de Dios y su obra. Aquí vamos a entrar un poco en el tema mayordomía. Cuando se habla de mayordomía, por lo general se pone el énfasis sobre los recursos económicos. Hablamos de mayordomía, plata. Y no todo es dinero, hermano. Lo que menos valor tiene es a lo que más valor le damos. ¿Por qué? Porque toda la semana, todos los días, el dinero que tenés en el bolsillo se devalúa. O sea que si tu fe, tu confianza, tu amor, el centro de atracción de tu vida, el dinero, cada día vale menos lo que tenés en el bolsillo. Lo podés tener guardado, lo podés poner en distintos, pero cada día vale menos. Entonces, cuando hablamos de mayordomía, tenemos que hablar de un montón de cosas. También son los recursos económicos. Tenemos que hablar de la multiplicidad de tareas que nos habla la Escritura y todas organizadas tales como tiempo, talentos y propiedades.
¿Cuál es el tiempo que pensás dedicar al ministerio? Es un gran compromiso, es un gran compromiso. Ese compromiso de la mamá que se levanta a la mañana y al despertarse empieza a pensar qué desayuno le va a hacer a los hijos, qué comida le va a hacer al mediodía. No está pensando en arreglarse las uñas, en pintarse, en teñirse el pelo. Su prioridad, el tiempo, es a la familia. ¿Cuál es el tiempo que pensás darle al ministerio, al servicio? ¿Qué lugar, en qué lugar de tiempo pondrás al ministerio? ¿Será lo último? ¿Será cuando te sobre tiempo? ¿Será según la circunstancia o será tu prioridad? Todo siervo, sierva de Dios tiene que tomar conciencia que hay un tiempo que le debemos dar a Dios. En todo le corresponde a Dios y Él nos presta de su tiempo para que nosotros hagamos nuestra vida, formemos nuestra familia, trabajemos, descansemos, paseemos, pero hay un tiempo que le corresponde y le pertenece al Señor. ¿Cuánto tiempo le pensás dar al Señor para el ministerio? Nosotros tenemos que ser mayordomos de nuestro tiempo. No podemos pensar, bueno, cuando me toque predicar, voy al cajón, al baúl de los recuerdos y saco algún bosquejito por ahí que tenía guardado para ver qué le digo a la gente. No, porque toda comida debe ser fresca y nutritiva. La comida que le damos al rebaño tiene que ser pasto fresco. No podemos decir, bueno, yo prediqué en la iglesia aquella, prediqué sobre la santidad y dio resultados, así que esta iglesia me... No, eso no corresponde, no sirve, porque no en todos lugares se habla el mismo idioma, ni se habla de la misma forma, por lo tanto, todas las iglesias no pueden tener la misma necesidad y se le puede hablar de la misma manera. Cuando leemos el libro de Colosenses, vamos a encontrar que Pablo le escribe de una forma, a la iglesia de Corintio le escribe de otra, a la iglesia de Filipo le escribe de otra, a la iglesia de Tesalonicense le escribe de otra. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener el tiempo para educarnos, autoeducarnos, prepararnos para servir a Dios mejor. Tenemos que ser también, hermanos, dar de nuestro talento. ¿Cuál es el talento que tenés? A ver, yo lo único que puedo donde me siento pleno es en la predicación de la palabra. Bueno, ese talento lo tengo que hermosear. ¿Cómo lo voy a hermosear? Hay otros que tienen el talento de cantar, el talento de coordinar, el talento... Todos tenemos que predicar, todos predicamos. Cuando cantamos estamos predicando. ¿Qué estás haciendo con tu talento? ¿Para qué lo estás usando? ¿Para ganancia deshonesta o lo estás usando para el servicio? Hace algunos años atrás tuve el privilegio de viajar a Buenos Aires, hermano, a predicar, y se me acercó un varón y me dijo, ¿cuál es tu cachet para predicar? ¿Cuánto cobras para predicar? Y yo lo miré y estaba viajando con dos de mis hijos y lo quedé mirando y le digo, ¿cómo cachet? ¿Cómo cobrar? Yo no cobro, yo predico y si tengo que pagar, pago para predicar. Y me dijo, no, nos estás embromando nosotros, porque nosotros acá en este lugar tenemos un cachet que todos los predicadores no se puede cobrar menos de esto. ¿Por qué predicas? ¿Para qué dedicas tu talento? ¿Qué querés hacer con lo que Dios te dio? No es un don, es un talento. Una cosa son los dones y otras cosas son los talentos. Hay quienes cantan y lo hacen hermoso. Y bendito sea Dios por los hombres y mujeres de Dios que ponen su talento al servicio de Dios. Porque no le trabajamos a la iglesia, trabajamos para el Señor. Hermoseamos los cultos, hermoseamos el mensaje, pero no trabajamos para ellos. No dependemos de la ofrenda de nuestros hermanos, no dependemos de la ofrenda en nuestras visitas para cantar. Dependemos de Dios. Y siempre Dios nos paga como corresponde. Hemos tenido en algunos viajes a la República de Chile, hermanos, estuve ministrando durante un mes y fui a predicar a un lugar y porque el Señor me mandó a un lugar a 80 kilómetros de la ciudad de Temuco. Dios me mostró una visión, un hombre que estaba, un anciano,
y le pregunté al pastor donde estábamos parando, le digo, hay un pastor así, 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 en un lugar que se llama Vilcún. Me dice, sí, pastor, el pastor de nuestra iglesia. Le digo, tengo que ir a ese. Me dice, pastor, pero no tengo benzina para ir. No hay problema, acá tiene la plata, pastor, vamos. En ese lugar, hermano, justo era el día un día de gracia, una ofrenda bien suculenta, bien abundante, hermanos, y en una mesita pusieron los hermanos chilenos cuando diezman o cuando ofrendan y ven un ministerio serio, ofrendan grande para la gloria de Dios, me entregan la ofrenda, yo recibí, la oré, y el Espíritu de Dios me dijo, da la ofrenda de la vida. ¿Qué entendía? Que la ofrenda que tenía la tenía que devolver. Realmente, hermanos, no tenía el suficiente dinero para hacer todo lo que tenía que hacer, pero si el Señor me dijo tenés que devolverla, ningún problema, lo devolvimos. Gloria al Señor. Cuando salgo del templo, el pastor venía atrás mío, me di vuelta, le dije, pastor, una ofrenda de un pastor argentino para una iglesia chilena. El pastor se sorprendió, pero pastor, ¿la plata me la dio usted? Sí, la plata es mía, sí, bueno, entonces yo la ofrendo. Siento ofrendarlo para la gloria del Señor. Volví a la ciudad de Temuco porque tenía que predicar a la noche en Temuco, y un siervo, un anciano, venía y me dice, mi pastor, tengo que darle algo en el nombre del Señor. Sí, hermano, ¿qué necesita? Esta plata, dice, yo vendí un pequeño fondo que tenía y este es el diezmo de ese fondo. Le dije, no, ese diezmo tiene que ser para su pastor. Yo no usurpo lugares. El diezmo le corresponde a quien lo alimenta todo el año, pastor. Dice, no, yo hablé con mi pastor y le dije que el Señor me había dicho que le tenía que dar este diezmo a usted. Recibí y estoy convencido que era mucho más que la ofrenda que el Señor me había pedido o me había ordenado que entregara. ¿Sabe que Dios no es deudor de nadie? Y como hay un dicho, un viejo adagio, que no le trabajamos a una viuda, le trabajamos al Rey de Reyes, Señor de señores, amo del universo, hermanos, y el dueño de la plata y del oro. Yo y usted, amado hermano, que va a entrar al ministerio, tiene que tener la consigna clara, que su talento se lo dio el Señor para que le sirva a él a través de su iglesia. Amén. Tenemos que tener, hermano, dar nuestro talento y aún nuestras propiedades. ¿Cómo, pastor? Sí, tengo el privilegio de tener un auto. Si alguna vez una hermana me dice, pastor, ¿me puede venir a buscar? Amén, hermano, no hay problema. Nunca le dije, hermano, ponga para la nafta. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo tengo no es mío, me lo dio el Señor. Y por lo tanto es también para la obra del Señor. No quiere decir esto que la gente se va a abusar, ni que yo... No, no, tengo que cuidar lo que Dios me dio. Pero si hay una necesidad, no es mío, es deseo. Simplemente soy un mayordomo de las cosas, de los beneficios de nuestro Dios. Debemos ser sabios con nuestro dinero. Tenemos que ser ejemplo. Hermanos del ministerio que van a salir al pastorado, usted tiene que ser el primer diezmador. Su dinero, hermano, tiene que demostrar honestidad y claridad delante de la congregación, siendo ejemplo. Primero que tiene que diezmar es usted. Si usted diezma, puede enseñar a otro a diezmar. Y su diezmo tiene que manifestarse en la bendición que Dios le da. Si usted cumple, la palabra de Dios siempre va a cumplir. La palabra del Señor dice, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Tiene que ser honesto con la economía de la iglesia, con las cuentas de la iglesia. Tiene que ser claro en la demostración, si es necesario, de qué y cómo se usa el dinero que no le pertenece a usted, sino que le pertenece a Dios. Simplemente usted es un mayordomo de las cosas que es de Dios. Usted tiene que cuidar centavo por centavo lo que le pertenece al Señor. Amén. Demostrando de esta forma honestidad, claridad en la finanza de la iglesia. Debemos darle lo mejor de nuestro tiempo, las primicias de Él. Para extender su reino tenemos que dar lo mejor de nuestro talento como exclusividad para su honra y gloria, lo mismo de nuestras propiedades y educación. Tenemos que aprender a manejarnos educadamente, amén. Y por lo tanto, no solamente manejarnos educadamente, sino capacitarnos. Cuando hablamos de educación hablamos de capacitación también. Yo respeto, amo la forma de los hermanos
Yo soy pentecostal y quiero aclararlo, siempre lo digo porque cuando digo los hermanos pentecostales pensarán que yo tengo otra extracción. Soy muy pentecostal y como digo siempre, si no lo fuera, pagaría para hacerlo. Pero nuestros mayores, nuestras enseñanzas, especialmente en estas zonas, hermanos, limítrofes con otros países, en el norte Bolivia, en el sur Chile, algunos vienen con esa costumbre de abrir la Biblia supuestamente por fe y no sabemos qué vamos a decir. Tenemos que orar y pedirle al Señor que nos dé la palabra para hablar, dedicarle el tiempo, la capacitación, lo mejor de nosotros para decir lo mejor y de la mejor forma, con educación, con respeto, porque no somos caciques de una tribu, somos pastores, siervos de una iglesia. Amén. A veces tenemos un vocablo demasiado violento, yo soy muy sincero y digo las cosas como son. Usted no puede decir las cosas como son, usted tiene que decir las cosas como realmente deben ser, como las diría el Señor. Porque hermano, lo primero que debemos tener claro, que no somos dueños de la iglesia, somos simplemente sirvientes. Amén. Y nuestra sinceridad, hermano, no se demuestra hablando fuerte ni maltratando a la gente, sino nuestra sinceridad se demuestra con nuestros actos. Lo último que vamos a decir esta noche. El ministro tiene que saber quién es. ¿Quién soy? Toda buena mayordomía no tiene que tener como punto de partida qué debo hacer por el Señor, sino quién debo ser para el Señor. No qué debo hacer. A ver, ¿qué tengo que hacer para el Señor? Nuestra primera mayordomía, nuestro objetivo claro, no es qué debo hacer, sino quién soy yo delante del Señor. Quién soy es más importante que decir qué hago por el Señor, porque qué hago es una consecuencia lógica de quién soy. ¿Me están entendiendo? Vuelvo a repetir por las dudas que no me han entendido. Toda buena mayordomía no tiene que tener como punto de partida qué debo hacer por el Señor, sino quién debo ser yo para el Señor. ¿Quién debo ser yo para el Señor? No qué debo hacer, quién debo ser para el Señor. Quién soy es más importante que decir qué hago por el Señor. Y yo estoy sirviendo, yo estoy dando esto, yo estoy trabajando, estoy construyendo, estoy, qué sé yo, todas esas cosas que a veces decimos, pero ¿quién soy realmente? Es lo único y más importante que qué es lo que hago. Porque lo que hago es la consecuencia de quién yo soy. Amén. Hay un peligro eminente en darle más importancia en lo que hago que en lo quien soy. Esta respuesta no debe ser contestada en relación a nuestro oficio ministerial. Yo soy el pastor Carlos Ramírez, soy el profeta fulano, el evangelista mengano. Es importante el saber cuál es el trabajo que estoy haciendo, pero el quien soy es mucho más que eso. Quien soy, hermanos, marca nuestra estructura interior con relación a nuestro Dios y es una demostración de nuestra naturaleza, nuestra manera de pensar, nuestra psicoemocional. Hay personas que somos desequilibrados, hoy estamos súper bien, mañana estamos súper mal, tenemos una estructura psíquica muy limitada, muy finita, que cualquier cosa nos deteriora, nos tira abajo, y soy melindrinoso, vivo llorando por lo que no tengo, vivo llorando por lo que no soy, vivo lleno de dudas. ¿Quién soy? ¿Soy un hombre de fe? Puedo hacer muchísimas cosas con esfuerzo, pero eso no es todo lo que importa. Nuestra estabilidad. ¿Cuál es nuestra estabilidad? Hoy quiero blanco, mañana quiero negro, hoy quiero ser pastor, mañana no quiero ser pastor, hoy quiero predicar, mañana no quiero predicar más, hoy estoy dispuesto a hacer todo, mañana no estoy dispuesto a hacer nada. Un ministro puede ser un genio en la palabra, pero su inestabilidad lo perjudica en el desarrollo de su crecimiento. Usted va a llegar a ser un excelente predicador, seguramente. O quizás lo sea, porque hay muchos hermanos que no tengo el gusto de conocer, pero lo que hace es importante, pero más importante es quién es usted delante de la presencia de Dios. Como siervo, como predicador, puede ser un excelente predicador, pero
su falta de equilibrio, ¿no es cierto? Su inestabilidad lo perjudica en el desarrollo de su crecimiento. Nunca va a alcanzar definitivamente la meta que Dios tiene para usted si no tiene estabilidad emocional. Si hoy sí, mañana no, si es de dualidad de carácter, de dualidad de criterio, eso lo va a perjudicar. Un músico puede ser interpretativamente un muy bien y acabado músico, pero si es arbitrario, conocemos a muchas personas que tienen unos talentos maravillosos en la música, pero son arbitrarios, este sí, aquel no. Dios no nos mandó a separar, a dividir, este me gusta, el otro no me gusta. Algunos tienen un carácter tan agrio, porque yo soy el músico, porque es uno de los grandes problemas que tienen nuestros hermanos músicos. Ojalá que haya pocos músicos en este grupo de estudio y que haya muchos ministros de alabanza, que son dos cosas totalmente diferentes. El músico alegra nuestro oído, el ministro de alabanza le alegra el corazón de Dios. Amén. Ahí está la diferencia. Algún día, si quiere, podemos charlar, los invito a hacerme las preguntas que quieran. Pero si es arbitrario, no podrá contar con discípulos, por lo tanto, su ministerio tendrá poca duración cronológica, ya que el talento perdura en los discípulos que uno puede formar. El ministro debe ser honesto consigo mismo al evaluarse responsablemente. ¿Quién es usted? No espere que alguien le diga, porque todos le vamos a decir que es bueno. Y si yo no soy serio en evaluarme, voy a decir qué bueno que soy el mejor, como me quiero. Nadie va a decir yo. Pero el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Había un hombre en la Biblia que el Señor le dice a su profeta, yo he elegido un hombre conforme a mi corazón. Y a mí me costó mucho tiempo entender cómo puede haber dicho de David, semejante, según mi criterio humano, semejante hombre con una historia bastante nefasta, mandó a matar a su capitán, a su hombre de confianza para quedarse con su mujer. ¿Cómo puede Dios decir de un hombre de esta manera? Un hombre conforme al corazón de Dios. El salmista David escribió, después vamos a leer otro, el Salmo 139, 23 dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Se ponía delante del Señor y dice, examina, oh Dios, examina mi corazón. No se escondía. La primera actitud que debe tener un hombre, hermano, que es sincero con usted mismo y que quiere ser fiel, lo primero que dice el Señor, examíname, ¿cómo estoy? Y el Espíritu de Dios te va a redarguir, te va a corregir, te va a enseñar. Y a veces, muchas veces también te va a romper, te va a mostrar tu realidad, te va a mostrar quién eres. Y tienes que ser sincero contigo mismo, porque si no eres sincero contigo mismo, te estás engañando a vos mismo y Dios no puede ser burlado. La Biblia lo dice, Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No se engañéis, a Dios no lo podemos engañar, a Dios no le podemos mentir, a Dios no nos podemos esconder. Delante de Él están todas las cosas claritas como el mediodía. David le decía, examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, pruébame a ver quién soy, quién soy. Gloria sea al Señor. Como decía hace rato, David, según la Escritura, fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero como hombre analizamos su comportamiento, pensamos cómo puede ser que Dios viera a este varón un hombre conforme a su corazón. Y la respuesta está en su explicación cuando escribe el Salmo 51. Dice el Salmo 51, empieza en el versículo 1 de la siguiente manera. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Qué está demostrando? La verdad que es solamente tu misericordia, tu piedad, Señor. Reconozco que yo he pecado. Estaba diciendo de otra forma, yo soy malo. Esta es mi condición. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a qué? A tu misericordia, tu amor sobre mi miseria. Eso es lo que significa misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Bórralas.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Algunos toman estos versículos, algunos hermanos eruditos de la palabra, algunas personas estudiosas, dicen que reconocen o piensan que David era hijo de su padre en una relación extramatrimonial. Por eso él dice, en pecado me concibió. Amén. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La intimidad, la soledad, cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando no tenés que rendirle cuenta a nadie más que a vos mismo, ¿eh? En la intimidad, Señor. Purifícame con hisopo. ¿Sabes lo que era el hisopo? Mire cuál era la condición que se consideraba David. El hisopo era lo que se usaba para limpiar las letrinas. Límpiame con hisopo y seré limpio, y lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, Señor, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y purifica y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo te daría, no quieres holocausto. Los sacrificios que Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué lo hizo un hombre conforme al corazón de Dios? No la justicia, sino la confesión. No la conducta, sino el reconocimiento que lo único que podía hacerlo libre, hermanos, era la confesión, y no solamente la confesión, sino, hermanos, que el Espíritu de Dios estuviera sobre él. Él era el rey. No dijo, Señor, no me quites del trono, no me quites la riqueza, no me quites el reconocimiento del pueblo, no me quites, no, el Señor, no me importa el oro, no me importa la corona, no me importa el trono, no me importa el poderío, no me importa el reconocimiento del mal. Lo único que me importa es que no apartes de mí tu Santo Espíritu. Esto hizo que se reconociera a David como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Es más importante qué es lo que yo hago. Yo puedo predicar, puedo tener una gran dialéctica, puedo tener una gran verborragia, pero quién soy delante de Dios es lo que importa, porque lo que yo soy es lo que perdurará. Lo que yo digo se puede escapar, se puede esconder, o se puede, hermano, contradecir, porque mi palabra se puede contradecir. Yo sé que hay muchos que a lo mejor dirán, no, este hombre está equivocado. Puede ser, hermano, pero lo que no se va a contradecir nunca es lo que dice la palabra. Les agradezco en el nombre del Señor por haber acompañado, contactado junto a este trabajo del Ministerio Bajo el Fuego de la Unción para las Naciones, que todos los jueves a partir de las 8 de la noche se junta para hablar de estas charlas bíblicas, para el engrandecimiento, el conocimiento y la expansión del Evangelio del Reino. Los saludo y los abrazo desde aquí, desde la ciudad de Neuquén, de Centro Hermanos de Nuestra Adoración, en el Templo del Aposento Alto, en la calle Ruca Choroy y Coihue, en el barrio Villa Seferino, sector Amanecer. Estamos a su disposición. Cualquier pregunta que usted quiera hacernos, les mando mi Carlos Ramírez. Usted puede contactarse a través de Facebook y a través también de WhatsApp. Mi número de teléfono es 469-8328. Puede contactarse, poder pedir, preguntar lo que usted necesite saber. A sus órdenes, que Dios les bendiga.
a todos los pastores, a todos los hermanos de distintas congregaciones. Les saludo y envío los saludos respetuosos a cada pastor que los pastorea. Shalom Adonai.